Continuamos. Entonces decíamos que desde aquí hasta acá es el lomo de falda, ¿no es cierto? ¿Cuántas partes tiene el lomo? Tiene 3 partes. ¿Sí? Tiene lomo alto, lomo medio y lomo bajo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Son preguntas de prueba por si acaso. Explicamos por eso, ¿de acuerdo? De aquí nosotros tenemos en la res, ¿se acuerdan cómo se llamaba este pedazo, esta porción de carne? El vacío. El vacío, ¿ok? Vacío porque no tiene nada dentro, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ok, por eso se llama vacío, para que no nos olvidemos. Este cortecito de aquí, que está aquí arrancado, ¿cómo se llama? Le han arrancado con todo. Ay, sí, era el matambre, ¿qué decía? ¿No? Esto era la entraña fina, ¿de acuerdo? Y venía así. Es el músculo que sostiene la pleura, ¿de acuerdo? Entonces, y la pleura era la membrana que cubría los órganos internos superiores, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la entraña fina, que no nos ha venido con esto. La parte de aquí también han retirado la grasa, sí, supongo que con los órganos para zafarlos más fácilmente y evitar que se contaminen. Y esta grasa que nosotros teníamos aquí se llama riñonada, ¿de acuerdo? Esa grasa de riñonada, o lo que nosotros llamamos sebo de cerdo, ¿de acuerdo? Porque sebo no es toda la grasa, ¿de acuerdo? Sebo se le llama a la grasa de la riñonada del cerdo. Es una grasa más dura, más densa, pero más pura. De tal manera que cuando se obtiene la grasa por medio del calor, queda transparente. Y en el momento en que se solidifica, no queda blanca como la manteca, sino más bien más translúcida. Esa grasa se utiliza incluso para repostería en otros países. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ahora que tenemos ya listo, nosotros vamos a ir despiezando o sacando ciertas partes. ¿De acuerdo? Tenemos nosotros primero el lomo fino. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan cómo estaba el lomo fino? Venía desde el hueso de la cadera hacia la parte interna. Y eso quiero que se fijen, ¿sí? Aquí se nota mucho más fácilmente. Como es un cerdo joven, tiene un lomito chiquito, ¿de acuerdo? Este es el lomo fino o solomillo. Siempre va por dentro. Y como no hace presión, es la carne más suave de todo el animal. ¿De acuerdo? El lomo de falda que está aquí abajo, debajo de estas vértebras, ¿sí? Es más dura. Obviamente está sosteniendo y está apoyando. Sigue siendo una carne suave, pero no es tan suave como esta. ¿Y se acuerdan cómo se llamaba en la res? Cuando nosotros cortábamos de aquí las chuletas solamente con el lomo. No, a ver, ¿qué es rack? Rack son las costillas desde la quinta hasta la última costilla. ¿De acuerdo? Esto es el rack. Ya, cuando cortábamos el lomo con la costilla, ¿cómo se llamaba el corte? Rib eye. ¿De acuerdo? Ojo de costilla. Y de esos teníamos diferentes de acuerdo al tamaño del hueso, a la ubicación y todo lo más. ¿Se acuerdan? Que teníamos cowboy, teníamos tomahawk, etc. En el cerdo, no. Tenemos chuleta de costilla. ¿De acuerdo? Cuando llegamos acá, incluso cuando el animal no ha sido cortado, dividido en dos y tiene las dos partes y se corta de esta zona del lomo bajo, esas se llaman chuletas de centro. ¿De acuerdo? Se saca la chuleta de centro. ¿Sí? Si no, sacamos las chuletas de costilla. Chuletas de costilla, chuleta de centro, cuando están en las dos partes. Ahora, cuando nosotros cortábamos de aquí, decíamos que teníamos 2 cortes básicos en la res. ¿Se acuerdan? Sí, ok. ¿Cómo se llamaba el uno? El famoso tibón. Mientras más cerca de la cola se llamaba tibón. ¿Por qué? Porque da una forma de hueso de T. Tenemos el 1, el hueso que está en la mitad de la parte de la vértebra, y tenemos los 2 lomos, el lomo fino y el otro. Y decíamos que cuando es más grueso, ¿sí? En la parte inferior, este formaba un hueso de T, pero con 2 carnes más grandes. Eso se llamaba porterhouse. ¿De acuerdo? En el cerdo sí hay tibones. ¿De acuerdo? Se les denomina tibones en general a estos cortes. Pero ya son cortes exclusivos. Y son mucho más caros, obviamente, porque tendrían que desperdiciar otras zonas del cerdo que no se utilizan para este tipo. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que contemos las costillas. ¿Por qué?
porque dependiendo de la raza los cerdos pueden tener más o menos costillas, ¿de acuerdo? Porque incluso hay razas que han sido modificadas genéticamente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 costillas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Hay cerdos que tienen hasta 18 costillas. ¿Ok? Según algunos textos. Ahora, ¿qué es lo que hacemos primerito? Deberíamos quitar la cabeza como tal, ¿no es cierto? Después vamos a sacar las costillas, el lomo fino y después vamos a ir limpiando ya todo lo demás, ¿de acuerdo? Vamos haciendo, eso cuando vamos a hacer por piezas, ¿de acuerdo? Directamente cuando ya estamos trabajando. Pero ahora yo no quiero que saquemos así, porque quiero que vayamos sacando las piezas y vayamos reconociendo ciertos cortes dentro del animal, ¿de acuerdo? Si ya les despiezo, ustedes no van a poder visualizarlos completamente. Ahora, entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar el lomo fino, ¿ok? La forma de coger el cuchillo, tenemos cuchillos destazadores, iba a traer el mío, pero me olvidé, perdón, pero podemos usar el deshuesador, ¿de acuerdo? Entonces, quería enseñarles además otra cosa, como está aquí, y es que aquí normalmente debajo de esto, ¿sí? También existe un músculo, ¿sí? En la parte superior, pequeño, más pequeño que este. Y en el caso de las reses, a veces le ven como lomo fino, pero no es lomo fino. ¿De acuerdo? Ya van a reconocer la forma. Vamos a ver. Listo. El lomo de cerdo es una carne, como les decía, muy, muy delicada, muy jugosa, pero también tiende a secarse rápidamente. Es por eso que las temperaturas de cocción del cerdo, al menos en lo que son lomos, deben ser en términos de lo que nosotros llamamos 3/4 aproximadamente, ¿de acuerdo? Si no se secarían excesivamente, ¿sí? Entonces sabemos que el cerdo normalmente no debería servirse a menos de ¿qué temperatura se acuerdan? No. ¿Quién más? 72. 74. A menos de 68 grados. ¿De acuerdo? Menos de 68 no debe servirse. Aunque la FDA acepta que en los lomos de cerdos certificados se puede trabajar hasta en 63 grados centígrados, es decir, temperatura de término medio, ¿sí? Con un reposo de 5 minutos. 68 normalmente el resto del cerdo, pero el punto de cocción perfecto para lomos, al menos el de falda, que se seca mucho más rápido, en 72 grados ustedes la retiran, dejan reposar 5 minutos, ya no les queda ni sanguinolento ni nada, les queda húmedo, ¿de acuerdo? Y se puede trabajar. Ok, listo. Ok, vamos hasta acá. Vamos a sacar. Ok. Aquí tenemos parte de la cabeza del lomo. No me voy a ir más adentro. No voy a cortar todo, ¿de acuerdo? Miren, aquí tenemos el lomo. ¿Sí? Tenemos el solomillo. ¿Cuál es la característica? Si ustedes se fijan, tiene este corte. Ya viene como hemos visto, ¿no es cierto? Ustedes ya trabajaron con lomo de res en otra clase, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan las características? Tiene una cabeza, ¿no es cierto? Lo que nosotros denominamos cabeza. A veces hay quienes cortan esta partecita de acá y le sirven con el lomo para subir el peso. Eso en la res igual en el cerdo. ¿Okay?
Y tenemos nuestro solomillo, ¿sí? Con la cabeza del lomo, ¿sí? Y esta partecita que es de acá, ¿ok? La yapa. ¿Qué les venden? Ok. Esto se llama el cordón, ¿se acuerdan? Ustedes sí aprendieron esto, ¿verdad? Sí les enseñaron eso. Cri, cri. Ah, ok. A ver, volvemos a poner aquí. ¿Cómo se llama? ¿Cuáles son las partes del lomo? Cabeza, cuerpo y cola. ¿Sí? De la cabeza, en el caso de la res, se saca el famoso Chateaubriand, ¿de acuerdo? O los sticks. Del centro se sacaban los tournedos, de la parte del centro hacia la cola, los filet mignon, ¿de acuerdo? Y de la cola nosotros sacábamos para hacer brochetas, etc. Del cordón, ¿sí? A veces se hacen bocaditos o picados para brochetas, lisos, etc. ¿De acuerdo? Es una carne muy, muy delicada y esta es la forma. Siempre va a tener la cabeza, el cuerpo va a ser regordete y terminamos con una parte plana, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, este es el solomillo, sin limpiar, ¿de acuerdo? Limpio ya tiene otras características. Como ustedes se fijaron, se unía al hueso de la cadera y está en la parte interna, inferior, lumbar, debajo de las vértebras, ¿de acuerdo? ¿Por qué recalco esto? Porque vienen preguntas de esto, ¿de acuerdo? Ok. Ahora sí, nosotros ya teniendo esto, lo que vamos a hacer es sacar, ¿de acuerdo? Voy a cortar la parte de las costillas, vamos a abrir aquí y vamos a sacar. Ok. Esta parte, ¿se acuerdan cómo se llamaba? ¿Sí se acuerdan? ¿Ah? Panceta. No. La parte que está debajo de las costillas. Sí y no. Sí. Ah, ok. Ya vamos a quitar las costillas, ¿de acuerdo? Vamos a quitar las costillas. Y al final, ¿cómo se llama esa parte? Lo que nosotros llamamos no, nadie. Ah, el pecho es este músculo que está aquí. Sí, este es el músculo de aquí. Sí. Esta parte de aquí se le denomina falda. ¿De acuerdo? Sí. Lo que nosotros conocemos como esternón, ¿sí? Nosotros también trabajamos. Ahora, listos, vamos a dividir. Acordémonos que los músculos no es que están así, están así, ¿cierto? Agarrados. Entonces las vértebras primero. Entonces lo que tenemos que hacer es meter cuchillo, girar, sacar, mover para retirar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos fijamos, vamos a encontrarnos con cartílagos. ¿Sí? Y nos toca ir haciendo esto. ¿Sí? Movimientos para poder ir sacando y llegando hasta el otro lado. Okay. En esta parte de la cabeza, ¿sí? Sería más fácil sacarle, como les decía, la cabeza inicialmente, pero como quiero sacarle los músculos para que ustedes los vean, vamos a trabajar así, ¿de acuerdo? Voy a ir al ras de los huesos. Voy a tratar de ir al ras de los huesos. ¿Me ayudan pidiéndole la sierra a Carlitos, por favor? Aquí está un poquito de los compañeros. Vamos a ir. Vamos a ir al ras. Porque no quiero dañar el hombro, ¿ya? O lo menos que podamos por lo menos.
Vamos a dividir aquí, en esta partecita de acá. Normalmente la costeleta se le saca hasta aquí, pero voy a sacar porque necesito que vean los músculos. ¿De acuerdo? Y normalmente aquí haríamos el corte, ¿ok? Voy a hacerlo aquí, en esta división. Después del unión de la cola, ¿sí? En el siguiente, porque es más sencillo poder dividir ahí. ¿De acuerdo? Okay. Como les decía, ¿cierto? Aquí tenemos las divisiones y por eso voy a romper. Ya. Y veníamos como veníamos haciendo alrededor. Ok, vamos a hacer un corte aquí a la altura de las costillas, ¿sí? Y vamos a venir por acá, ¿sí? Hacemos un corte aquí y vamos a ir levantando esta parte. Y esta parte, normalmente... había una pregunta del compañero del sacrificio del animal. Normalmente se le pincha en el lado izquierdo, ¿sí? Con un puñal y se corta el corazón. De ahí normalmente, ¿cuál es el proceso del cerdo en diferencia a la de la res? Pasa por un proceso de aturdimiento. A ellos no se les hace el desbaste, ¿sí? Como a los otros, como a los bovinos. El cerdo se expresa mucho si no le dan de comer. Entonces ellos se les hace el desbaste. Después de eso se les pasan al aturdimiento. Si no hay aturdimiento, directamente al sacrificio. ¿De acuerdo? La forma correcta sería el aturdimiento y el sacrificio. En otros países pasan, pues coge un shock eléctrico con alto amperaje, bajo voltaje. Entonces el animal queda noqueado, cae y se les introduce igualito. Y en vez de un cuchillo es como una jeringa gigante. Se introduce el corazón y empieza a absorber la sangre para evitar contaminación del animal. De ahí sí pasa directamente al lisado, al depilado, eviscerado y a los demás procesos. ¿De acuerdo? Entonces, okay. Quiero que vean cómo se va levantando esta partecita. Tratando de dañarlo el cuerpo. Para evitar desperdicios. Aquí estaba ya desperdiciando una partecita, pero es porque el animal es muy chiquitito, ¿no? Ya van a ver dónde estamos. Y vamos a ir levantando aquí la parte del lomo. Como les decía, no quiero que se nos dañe el lomo y es por eso que le tomamos con mucho cuidado. Vamos a llegar
justamente el lomo en esta parte. Bueno. Estamos detrás del lomo. Vamos a ir cortando, evitando desperdicio. ¿De acuerdo? En esta parte, nosotros en la unión del brazuelo, normalmente se unen más ligamentos. ¿De acuerdo? Pero igual, lo que hacemos es tratar de ir al ras del hueso de la costilla para evitar el daño al corte. Ya vamos levantando. Es más fácil mirarlo desde acá. Los que están filmando desde allá, mejor filmen desde este lado para poder ver. Este ya vendría siendo una panceta. Ya les Ahí es lo que me dijo que sí, no lo de la panceta. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay gente que esto le llama panceta, punto. ¿Sí? O le llaman tocino, y punto. ¿De acuerdo? Y hay quienes dividen esta parte, lo que estaba en el vacío, como la panceta. ¿De acuerdo? Esta parte que está debajo de las costillas, como tocino. Y esta parte como tocino de lomo. Entonces, vamos a entender que muchas veces les van a decir panceta o tocino. Y otros les van a decir, no, eso no es tocino, eso es panceta. Lo ven, de aquí se saca lo que nosotros llamamos la tocineta. Y de aquí se saca lo que es el tocino. ¿Y el matambre, chévere? El matambre está en el otro lado. Está por este lado de acá. Es de este músculo. Es de este músculo que está aquí. Es de este. Este de aquí. ¿Se acuerdan que venía desde el pecho hasta la parte? Es de esto. Pero igual le utilizan el matambre de cerdo, ¿no? Ya le vamos a sacar. Ahora, esta partecita de aquí, sí, que se me pegó. Eso que está diciendo. Sí, Entonces, le dejé más que nada para que hagan costillas y tenga algo de carne. Esta parte de aquí, ¿se fijan cómo está? Sí, la forma. Esto se le llama abanico. ¿De acuerdo? Este es otro corte. Y en los cerdos grandes, esto se saca y todo esto sale y es en forma de una mano. ¿Se fijan? Este músculo. Y aquí lo puedo sacar igual. Pero está tan finito y tan pegado al este que me da pena que ustedes se coman las costillas sin nada de... ¿Sí? Ok. Entonces, de aquí, en cambio de esta parte, nosotros tenemos la famosa cabezada o aguja, etcétera, ¿no es cierto? ¿Sí? Que nosotros tenemos. Voy a retirar, hacer un cortecito aquí para retirar la parte de las verduras. Como a vecinos mismos nos ha dado la cara. ¿Por qué? Bien, pues. Sí. Ok. Listo, vamos a retirar este hueso de las vértebras. ¿Y por qué el color del lomo Es más blanquecino. Mioglobina, ¿se acuerdan? Las partes que Es menos porque utilizan. es una parte que no trabaja demasiado. El que menos utiliza menos mioglobina. Eso sí me acuerdo. Ahora, en esta parte, ¿se fijan este musculito que está aquí? No. ¿Se fijan este? Ya. Ok. Este musculito, que le vamos a sacar a pesar de que me da pena porque es chiquitito aquí. Ya. 15 kilos.
Acuérdense, este se llamaba. La falda. Ah, vale. Este musculito que está aquí. ¿Qué parece? Pechuga de la res. Eso parece un reptil, ¿no es cierto? Se llama lagarto. 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 ¿Y eso para qué se usa? Es igual, es un corte parrillero. ¿Para qué te compras? Y bueno, es para brochetes también. Entonces tenemos Para comida. este corte, lagarto. Claro. En un cerdo grande es de este tamaño. Es un poquito más largo. Y luego sí, yo creo que es más ¿De grande. acuerdo? ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo se llamaba este corte que le cubre al lomo? Paleta. Pluma. Y cuando retiramos esto, ¿sí? Ahí nosotros tenemos algunos le llaman a la parte de del abanico juntamente con otro corte que está aquí. ¿Qué son esas fibras que se rompen? Esto es tejido conectivo. Tejido conectivo. Separa las fascias de la carne. Cada músculo separado por esto se llama fascia. ¿De acuerdo? Realmente en los humanos las fascias son fascias plantares o fascias palmares. Es ese tejido que nosotros tenemos aquí que nos sostiene, pero en los animales siempre que encontramos divisiones entre las musculaturas, que es con tejido conectivo y tejido adiposo, se denominan fascias. ¿De acuerdo? Entonces, esto de acá, nosotros vamos a sacar el lomo. Miren, está, Con la mano. es suavecito. Si se fijan, la carne está firme, ¿no es cierto? Todavía falta maduración, obviamente, pero quiere decir que tuvo un buen proceso de muerte y también el reposo adecuado antes de meterle a refrigeración. Entonces sí se produjo el rigor mortis y ahora, en cambio, ya está, miren, ya está flojo. Cuando vino estaba en pleno proceso de rigor. Para los que estuvieron aquí, sí, le vimos. Yo no le vi la nalgada que le ha dado al Alfonso. Ya descartó. Vamos a hacer. ¿Cuántos años más o menos tiene? Este cerdo, ¿cuántos tendrá? ¿Unos 6 meses? No. 8 meses. Sí, no. Era un cachorro rico. Poquito de lechón. Los chanchos chiquitos son lechones. Hasta los 2 meses, hasta las 8 semanas. Después de eso se llaman cerdos jóvenes. Y antes de recién nacidos. De recién nacidos hasta los 2 meses, lechones. Ay, esos son los que ves que empacados al vacío, así, todos embarrados. Sí, esos son una belleza para comer. Sí, ese es el Sí, la piel se parte increíblemente. La carne es súper suavecita, es muy rica. Es parte de la cocina española, ¿no? Creo que son chiquitos todavía. Y son caros. Claro. Sí. Sí, son muy caros. ¿Cuánto cuesta más? Unos $80 un lechón. Y realmente, si alcanza para 2 personas, es mucho. En un restaurante donde yo trabajaba cuando era así muchachito como ustedes, servíamos un lechón por bandejita para picar nomás. Ya se voy a preguntar, Chef, ¿y en el lechón es las mismas postes o son diferentes partes? Realmente en el lechón es de Goya. ¿De qué, perdón? De Goya. Pero tienen las mismas partes, ¿no? Ah, claro. Ahora difícil distinguir las partes de ese Ese es el filete. Ahí sí. Eso es lo.
El lagarto. ¿Cómo? Claro que sí. Si el lagarto en esto es pequeñito, imagínate en un lecho. El tamaño de un lápiz. Ahí se saca un abanico así chiquito. Listo. Entonces, desde aquí, ¿no es cierto? Desde aquí era, ¿qué era? Acuérdense, siempre desde el filo del omóplato hasta aquí, de aquí empieza el lomo. ¿Ok? Y el otro es lomo de aguja. ¿Se acuerdan que decíamos que teníamos la pluma, el lugar sobre el lomo? Debajo tenemos la cabezada y tenemos lo que nosotros denominamos esta partecita de aquí, que está aquí debajo, se denomina el secreto. ¿De acuerdo? Escondido Es está una el carne secreto. rica en colágeno, suave y grasa también. Sí, este es el secreto ibérico. En cerdos del tamaño de esta mesa, el secreto ibérico llega a pesar un kilo por lo menos en los meses. ¿Cómo se llama esto, profe? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Esto que está aquí, el abanico. Ya. Sí. Acuérdate. Ahora, no le voy a dejar, le vamos a cortar aquí, ¿ya? Para trabajar lomo aparte. Y le voy a dejar la pluma junto con la cabezada. Porque esto vamos a usar para hacer jamón. ¿Sí? Esto vamos a usar para hacer jamón. Estoy disfrutándolo. Listo. Ok, le corté con un poco de pluma, no importa. Ok, este lomo lo vamos a usar para hacer jamón de espalda. ¿De acuerdo? Vamos a hacer jamón de espalda. Y esto le vamos a usar, si ustedes quieren, lo usamos para hacer Sí, claro. salametes. Sí. Entonces sacamos ¿Qué es eso? ¿Cómo es como el salami, pero hecho de tamaño de salchichas. Entonces sí. Todo sí. Y alcanzan 12. Comida es comida, la verdad. Porque es una carne más dura, ¿no? Sí, y en los jabalíes es igual, tienen la misma anatomía. Sí, bien parecido. Parecida de lo que he visto en libros, ¿no? De ahí el jabalí que alguna vez tuve la oportunidad de ver era solamente la pierna y el jamón. ¿De qué? Jabalí. Debe ser más duro el caballo. Sí, un poco más fino la carne. Un poco más fino. Y un sabor intenso. Y menos grasa. ¿Qué te digo? Como estaba ya sin piel, le tenía el chef guardado en el congelador del restaurante. Entonces, o sea, le llegó más bien así. Ese rato que estábamos ahí, llegó un amigo de él y le decía que le quedaba la pierna del jabalí que había cazado. Entonces le dijo, claro, préstame. Entonces ese rato nosotros estábamos ahí, cogió la pierna y la metió al congelador. La metió al congelador y nosotros dijimos con el otro chef, qué rico. Probar. Ah, si quieren, tengo jamón hecho de otro jamón. Ese rato nos cortó y nos hizo probar. ¿Qué tal? ¿Ha sido un poco diferente o...? O sea, más que nada, yo creo que para mí fue lo más emocionante la experiencia gastronómica. La verdad, cualquiera. El sabor sí lo guardo en la cabeza, es muy bueno. La cabeza prende ¿Cómo? el corazón. Y en el corazón también. Se compara con más o menos. Con el salino, ¿han comido salino una vez? ¿Qué es el salino? ¿Qué ves? ¿Qué es el salino? El salino es un cerdo de sabor. He comido churitos de aquí. ¿Quiere que coma salino?
Ya va, en la vida todo llega. Y ustedes como gastrónomos van a tener oportunidades que mucha gente en toda su vida no va a tener. Ay, no. No ves ahí yo sí quiero. Armadillo, la verdad. Yo el sueño con probar armadillo. Cuando compres armadillo, tienes que comer de gente que sabe. Sí, no sé, yo tengo curiosidad. El armadillo grande es el que se debe consumir, porque el armadillo pequeño vive más cerca de las ciudades. Y dentro de las ciudades ellos buscan, cavan las tierras y como cerca de las ciudades hay tumbas, a veces ellos entran y raspan donde están los muertos. Y es por eso que la gente del oriente, ellos no comen armadillo pequeño, porque dicen que ellos pasan la lepra a las personas. ¿De acuerdo? No te sabría decir, debería investigar un poco más, pero ellos nos explicaron y por eso me enseñaron cómo debería comer. Yo sí he comido armadillo pequeño y he comido armadillo grande. Pero después de que me contaron eso, ahora es muy rico. Yo tengo mucha curiosidad, la Sí, es verdad. muy rico. Ok. Sí, entonces tenemos la cabezada con todo, con parte de la pluma. ¿Sí? Ok, lo que sería igual la bombilla, ¿no? Esta parte de acá. Ahora, el brazuelo está unido solamente, se fijaron con tejido conectivo, no tiene nada más, no tiene ninguna articulación que le une. Entonces esto es lo que vamos a sacar y vamos a adobar ahorita para meter al horno. ¿Ok? Y después voy a seguir sacando el resto de ¿ok? Y para que aguante se le sella vacío de leche. Pudiera ser. Ok. Vamos a ir con la paquetilla. El documental. De que va a pasar hasta el documental. Yo te dije primero, ¿no? Así me despertaba mal temprano. Le voy a dejar el secreto con el tocino para que no se, para que tenga algo de carne esta grasa. Iba de carne esta grasa. No, nadita mejor. ¿Qué prefieres, fritado o horneado? Ya podemos hacer algo de chicharrón si quieres. Los dos pueden ir. Ok. Normalmente cortaría con todo, ¿no? Ah, eso les voy a enseñar en la piel. Otra cosa. Esa prometida nada, de verdad. Hoy día no creo. Hoy día no, está enamorado. Lo que podemos hacer es curarles y hacerles como un rap en la próxima clase, mientras se hacen los embutidos. ¿Les parece? La traga maleta. Esa prometida. Vamos a empacarle y le vamos a dejar. La próxima semana le hacemos un raf, le cocinamos al vacío y después le damos un toque de horno así para que sepa ahumado. Que chille. Ok, voy a cortar desde aquí. Estas partes la he matado bastante bien realmente, porque esta parte siempre se desecha porque suele estar ya dañada, pero no, está bien. Hay que saber dónde se compra el cerdo. Hay que ir a hacerle cariñitos al cerdo antes de que se ¿Y ellos venden por libras también? Sí. Sí, claro, si no te la después de Pero sí, les cojo como proveedores porque está muy buena. Sí, le vimos de piel nosotros. Me mandaron Ok. fotito de piel cerdo. Bien, ok, vamos a cortar la manito. Ay, mi mano. Podemos hacer Mamá, ¿por qué me cortas mi mano? No, pero le dejas Hija. ¿Quién mala palabra en medio de?
Yo no, ¿qué eres loco? La puta decía. Mamá, esa es mi piernita. Termina la frase con malas palabras. ¿Qué judío? ¿Qué es? Los judíos no hablan malas palabras. Es un judío chafa. Que le de pata. Con esto vamos a hacer el queso de chancho. Claro que vamos a tener que comprar más. Ya, Lo que sí Ah, es rico Pero, o sea, Esta, quieres. ¿quieren hacer un codillo? Bueno, Codillo forado para cortarle aquí y usamos solamente la paletilla hoy día para sándwiches. Hágale nomás, chévere. leche con confianza. mientras quede rico. Todo bien. Ay. Loco, te vas a acabar. Dice. Macho más. Y estás fúndame con eso. Esto es demasiado. Pero viene mala chuma. Esta partecita obviamente le voy a cortar aquí la... Lo que no quería es que se desperdicie mucha Chimichurri, loco, qué rico. Despacito vamos pelando la piel del brazo, ¿no? Los brazos tienen mucho tejido conectivo intersticial, de tal manera que no es fácil, no va a tener la misma característica que una pierna, por ejemplo, para un jamón o lo que sea, pero también se le considera una carne buena. ¿Se puede comer ese tejido conectivo? Claro que sí. Normalmente se deshace en la cocina. Pero ahorita. Y eso que no lleva más ¿Cómo será si se lleva Solo la media mano? salida, ya lo vamos a explicar. El consumo del cuero así soasado, como se le llama, no es dañino. Siempre y cuando esté todo limpio y las manos limpias del rato de servir. ¿Por qué? Porque no están ahí presentes los quistes de cisticercos. Los quistes se encuentran entre la carne y la grasa. Entre la carne. En la piel no. Así que... Sentía muy fuerte es- el olor. a mí sí me hicieron comer de pequeño. ¿Qué? Esas cosas. Las cueras, le pelan, ponen en el brasero, le chamuscan, medio cambia, sal y... Sí, yo sí he comido así, todavía sigo comiendo. La verdad. Hasta ahorita no me he muerto. Ah, ok. Listo, entonces, ahora que tenemos el brazuelo, con la... ¿Cómo quieren hacerlo? ¿Con hueso para que tenga un poquito más de sabor en el asado? Entonces, Para que se lleve por el perro, ¿no? Nosotros aprovechamos. Sí. ¿Quieren? Sí. no te quiero andes ahí nada. No, eso, nada. Ah, ok. Aquí, normalmente, si yo quiero irme hasta la articulación, me toca irme hasta abajo y se pierde toda esta parte. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cortar el hueso. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a moverle un poquito aquí y voy a cortar aquí. Entonces, lo que hacemos normalmente es cortar la carne para evitar que se rasgue con la sierra. Y cortamos. ¿Listo? Y cortamos. ¿Ya? Entonces vamos a tener un codillo, el cual nosotros vamos a prepararle con todo. De aquí sale la rodaja de acá sale los abucos. Y la mondiola de la pata, la mondiola ahí. ¿Sí? Ok, entonces vamos a tener un codillo y la paleta. Ahora, ¿quién va a encargarse de esto ahorita? Porque si no, no va a alcanzar. No alcanzamos. Ya. Normalmente lo que se hace es cortes grandes o gruesos. ¿De acuerdo? Entonces, hago un corte en la paleta. ¿Sí? Se hacen unos 5 cortes más o menos. Voy al ras del hueso.
¿Para qué? Para que puedan meter la mano, ¿sí? Con el adobo que ustedes tienen ahí. De ahí hacemos igual que las fibras o al revés, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. Si yo quiero que tenga más sabor, voy a ir al revés, porque si hago igual que las fibras, solo va a coger sabor y sale en esos lados. Si yo corto al revés, lo que hago es permitir que esas fibras musculares entren como que fuera un sorbete. ¿De acuerdo? Mire, aquí tienes las fibras, entonces cortamos al revés. Hacemos cortes, para que ustedes metan la mano con todo el lado. Hacemos, ya van dos, ¿no es cierto? Vamos aquí. ¿Es necesario comer de vegetales o solo aluminio? Solo directo a la bandeja. Sí, vamos a darle 20 minutos a 220 grados. No precaliente. Recaliente. Sí. Ya, hacemos un corte aquí, un corte acá, tenemos al otro lado. ¿Dónde nos faltaría? En la parte superior. ¿De acuerdo? Igual, vamos al ras del hueso de la paleta para que el hueso también coja sabor. ¿Sí? Suficiente como para que entre una mano. Entonces, adobamos muy bien. Y finalmente lo que hacemos es adobar por todas partes. ¿Okay? No quiero que cojan una parte del adobo y después metan la mano, porque si siguen metiendo la mano donde ya pusieron la carne, dañamos el resto del adobo. ¿De acuerdo? De ahí vamos a ocupar la tercera parte de ese. Entonces ponen otra cosa y vamos ocupando con eso. Si faltara más, con una cuchara ponemos y adobamos todo. 220, 20 minutos. ¿De acuerdo? Le dejamos de este lado en 20 minutos. Le damos la vuelta. ¿Sí? Le vamos a dejar, bajamos a 200 y le damos 10 minutos más. Y después de eso vamos a agregar agua. 2 centímetros de agua en la bandeja. Ok, ya girado nuevamente. 2 centímetros y unas hojas de laurel. Podemos ponerle panela, especias dulces, etc. ¿De acuerdo? Y ahí sí le vamos a dejar en 180 grados, terminarse de cocer hasta que la temperatura interna llegue a los 77 grados. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Es la única forma de hacerlo? No. Esta es una forma clásica. Temperatura alta y después temperatura baja. ¿Ok? Vamos a generar el sellado. Cojan un bowl. Perfecto. Y yo dejé por ahí los guantes para que la persona que va a hacer se ponga, si no va a oler a pernil todo el día. Lo fuerte que está eso. Ok, si se fijan, miren, aquí nosotros tenemos, todo esto es el tocino, ¿de acuerdo? Y esta es la panceta, ¿sí? Entonces, no sé, yo dejé aquí. No se guardó Ábreme usted. el este. Abre esta rápido. ¿Qué hago? Al otro. Sí. Gracias. Se me desvió, pero... Soy chef, no... Comenta el bartender de escena inédita. Ok. Vamos a cortar aquí. ¡Qué susto! Vamos a cortar. ¿Sí? Miren, este tocino está con cuero. Nosotros podemos hacer el tocino sin cuero para que hagan el tocino como lo vemos en el mercado. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes quieren, podemos hacerlo tocino y panceta juntos o lo hacemos por separado. Por separado. Listo. Entonces, de aquí. Vamos a sacarlo. Voy a dejarle con un poco de la carne. ¿Sí? ¿Quieren que le saquemos el matambre? Sí, también. Este matambre de cerdo, esto podrían, por ejemplo, si ustedes quieren comerlo asadito, lo hacemos en una parrillita
Y Solamente con sal y pimienta. sal y pimienta y está el matambre. Sí, hagamos eso también. Sí. ¿Por allá? Sí, ahí sí, primerito. Es para picar. Así ¿no? que fueran para todo. Chef, el matambre es para Sí, picar. es para picar. Ganarse un chancho es un poco de ajo, que sea, porque si no es muy fuerte. No, que está, mire, este matambrito está tan. Está baby. Le hacemos con parte de lo que sería la caucara, ya, porque si no, no va a salir No nada. va a salir para uno siquiera. Ni para la muela. Ni para uno. Por algo se llama matambre. Debe matar Sí, el hambre. cojámosle con parte de la falda, del ¿cómo se llama? De la caucara. Porque si no, mire. Ese poquito. Yo pensé que. Ese matambre no mata el hambre. Esto está más cerca. El que está aquí debajo, este es el finito. Más frío. Ese es del matambre. Estamos pegando con el carro, porque si no, nos va a matar del hambre de verdad. Ahí está. ¿Qué dijo Lo que nosotros llamamos caucara. Parte de lo que sería la falda. La parte del vacío. ¿Qué cosa? ¿No? Así directo, ya. Miren, aquí está el matambre, es este finito. Ese es el delgadito del matambre. Este de aquí es Ni para el la finito, muela. este de aquí. Este es matambre. ¿Ok? Y esto es parte, en cambio, ya de lo que es la caucara. Ok, aquí está incluso con un pedacito de cartílago. Sazónenlo bien Es riquito. y pónganle a Sí. Ponerle el mismo sazón. Sí, pueden ponerle eso. La salsita. Pero, ¿saben qué le haría yo? Sal y pimienta. A ver, Sí, sí, sale. si quieren solo con sal y pimienta. Ya, entonces, pero primero, hacenle con aceite, parrilla, se sella, parrilla, primero del lado de la grasa, parrilla, y ahí recién, cuando empiece a sudar esto, agregan la sal y la pimienta. ¿De acuerdo? No antes, si no se le seca. Ok. Listo. Ok. Vamos por acá. A ver, resumen. Bueno. Te va a unir todo, una gomita. Yo creo que sí. Puta, unir eso está ahí. Un paracetamol y se reconstruye. A ver, el profe intenta poner las Si crees partes. eso, serías buen médico de la seguridad social. Solo viene por un dolor de cabeza. Ya. Me falta el brazo, ya. Ok. Recuento. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Nosotros tenemos lo que hemos sacado primero es el lomo fino con su lomillo. ¿De acuerdo? Que consta de cabeza, cuerpo y cola. Se sacan los steaks. Cualquier filete se llama steak. ¿De acuerdo? Sacamos los steaks. De aquí, o chateaubriand en el caso de ramas. De aquí sacamos los tourne dos. ¿Sí? Y de la parte centro hacia la cola, los filet mignon. Se llaman mignon porque son pequeños. Y de aquí de la cola para los chicos. Del costillar, nosotros, este se llama media campana. ¿Se acuerdan en el cordero? Esta es la media campana.
¿sí? La media campana hasta aquí. Le he sacado con todo para poder levantar y que observen el hombro. Entonces, el rack, propiamente, según los libros técnicos, a partir de la quinta costilla hasta la última. ¿De acuerdo? Y se corta de esta manera. Nosotros sabemos ¿cómo se llama? Que aquí tenemos un músculo que se llama entraña fina y que sostiene la pleura de la. Retirado esto, nosotros tenemos algunos cortes. Tenemos el abanico que está pegado a este lado de acá y que le hemos dejado precisamente porque nosotros queremos que se mantenga un poquito de carne en el momento de asar las costillas, porque si no quedaría pelado. ¿Sí? Pero si ustedes se fijan a manera de mano, este es un abanico. Tenemos este corte que se llamaba la garra. Y aquí nosotros teníamos un corte. Este corte que se llama pluma, que está cubriéndole al lomo de falda, consta de 3 partes: lomo alto, lomo medio y lomo bajo. Sacamos el lomo de falda, ¿sí? Con el espejo en la parte superior, este tejido conectivo se le llama espejo, para asar. En esta parte que nosotros encontramos aquí, sobre el tocino, se denomina secreto. Recuerden, este es el secreto ibérico, que está justo debajo del brazuelo y en parte del tocino. Se saca el brazuelo lo estamos preparando, tenemos el codillo y tenemos la mano. ¿De acuerdo? De acá arriba nosotros tenemos, ¿sí?, la pluma que decíamos, y tenemos la aguja común y la aguja premium, o lo que nosotros llamamos lomo de aguja, o les decía, de aquí obtenemos el bondiola. ¿De acuerdo? Sí. De aquí nosotros tenemos el tocino de lomo que se utiliza normalmente, o podemos cortar todo esto y esto es el tocino. ¿De acuerdo? Y esta parte de aquí abajo, la tocineta, o la panceta. ¿De acuerdo? Hay gente que ocupa todo esto y le llama bacon simplemente. ¿Y el chicharrón se saca de ahí mismo? El chicharrón se saca de cualquier parte grasa del cerdo. El cerdo es uno de los animales que se consume casi todo. Completamente innecesario. Es que acá está gordito. ¿Cómo le ves, profe? Listo, a ver, vamos a cortar y vamos a dividir. No podemos. Y sacamos el tocino. A este tocino se lo puede hacer con cuero o sin cuero, como ustedes quieren. Sin cuero queda mejor, pero como es finito, va a quedar. Lo que sí podemos hacer es juntar las carnes, ¿de acuerdo? Juntar las carnes y hacer que se vea más grande el tocino. Sí, o hacemos en rollo. Algo que se puede hacer, la porcheta. ¿Han escuchado de la porcheta? La porcheta es un enrollado de esto. Se utiliza para ¿De acuerdo? Y se sirve así. ¿De acuerdo? Se lo va a hacer con cuero. Y eso se le pone aceite de vino para que reviente el cuello. Pero ya después de haber sido curado y cocido. En todo caso, esto lo podemos guardar y después vamos a ir viendo cómo lo vamos haciendo. ¿De acuerdo? Esta es la panceta. Tenían hecho churros. Ya. Obviamente la panceta con el ¿cómo se llama? Con lo que nosotros le sacamos del matambre, quedan más pedacitos de carne entre la grasa. Esto vamos a ir guardando, ¿ya? Vamos a ir guardando por separado y van a poner nombres. Les vienen etiquetas de pelito y vamos teniendo panceta, tenemos tocino y la cabeza. La cabeza nosotros vamos a sacar la parte de la papada, ¿sí? La parte de la papada vamos a sacar la parte sin cuero, ¿de acuerdo? Y la cabeza le vamos a guardar aparte para, en cambio, para hacer el queso de chancho, ¿ok? Juntamente para hacer. Y el cuero nosotros vamos a sacarlo
tanto de aquí de la panceta le vamos a sacar el cuero para ocuparle solo como panceta. Esto vamos a hacer una porcheta. Y de aquí, de esto, vamos nosotros a sacar jamón y los embutidos que nos salen. ¿De acuerdo? ¿Sí? Llegará un momento en el que necesitemos comprar más carne de cerdo. Sí, pero vamos a tener lo suficiente para comprar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero que vean aquí ahora? Es lo último porque ya nos toca empezar a hacer. ¿Qué horas son? 9. Una hora. ¿Cómo va ese chancho? ¿Ya está en el horno? Ya está oliendo ya. Falta 13 minutos. Aquí es. No, está tieso ¿Y ese cómo se llama? la pata de cerdo. O sea, no tiene nombre como rodillo, como el codillo. ¿Cómo es No. sí, perro de pata? No, con el de inglés. Pero sí hay un caldo de pata tipo español. O sea, no es un caldo de pata, es Algo parecido. es un guiso que utiliza las patas del cerdo. Normalmente esto se le corta con cierre, pero estoy perdiendo el tiempo. Está dañando el. Siempre alejadas las manos de lo que van a hacer. Así no pueden, El látigo. como el hacían. Ya cortamos los ligamentos y es más fácil. Por eso se corta, para no perder el tiempo conmigo. Todo líquido. Otra manita para hacer la... No, eso es el queso de chacho. Ya, ok. ¿Qué es lo que quería enseñarles? Lo que ya vamos a ver. Se le todo este. Sí, ustedes van a sacar el cuernito del torno. Yo les voy a enseñar a sacar la glándula sebácea que les decía que siempre se saca. ¿Cómo se llamaba en el caso del cordero? Timo. ¿Cómo? ¿No? Era bilis. Teníamos el nombre vulgar de esta glándula, ¿se acuerdan? Ah, sí, La del tubo. Catinga. Catinga. bien, ese catinga. ¿Se acuerdan en qué parte estaba? La parte de aquí. En las manos. Sí. Esa es una glándula sudorípara. Los cerdos tampoco sudan, ¿o sí? Por eso necesitan mojarse todo el tiempo. Sí sudan. No sudan. Igual que el borrego. La glándula. Miren, ¿dónde está? Van a encontrarla siempre dentro de la grasa aquí, en medio de lo que nosotros llamamos la tapa y la contratapa. De ahí los mismos cortes que tenemos en la res se llaman aquí igualito. ¿Se acuerdan? El cuadril, la cuadrada, la bola de lomo, la tapa, la contratapa. ¿Ok?
Aprendió de mate. Les decía que cómo se llama esto. Las malas costumbres. Es que desde que vino el cerdo están que le dan. Ok, listos. Entonces vamos limpiando y encontramos por aquí, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Nosotros teníamos aquí. Mire, aquí está esto. Ajá. Aquí está la glándula chiquitita en este cerdo. Y esto le sacamos, le retiramos. ¿De acuerdo? Ajá. ¿Listo? Hay que pelar, limpiar y dejémosle sin piel. ¿De acuerdo? Y a la piel lo que podemos hacer es retirarle la grasa. Todo lo que sea grasa vamos a guardar aparte porque vamos a necesitar mucha grasa en este proceso de charcutería. ¿Sí? Y si no, nos tocará comprarlo. No, le sacamos. Listos. Vamos limpiando. Gracias. Listos, chicos.